Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El único dinero que es capaz de producir la administración, o más bien el presidente López Obrador, porque ahí no se mueve una campana si no es por decisión de él, es el que se roba de los fideicomisos, el que exige a la gente, como los moches que le dieron a sus hermanos. Aclaro, en México bautizaron como moches los bribes, la corrupción, el dinero que le tenían que dar a López y que se hizo en detalle en el libro El Rey del Cash, y que ya viene la segunda versión, precisamente con detalles que comprueban de manera fehaciente toda esta rampante corrupción del presidente más corrupto, más mentiroso, más tirano y más abusivo que ha tenido México en su historia, ayudado por quien entraba con maletas a la casa de campaña en primera fila cada semana, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett, gente a quien López Obrador puso en dependencias que producen mucho dinero para que se cobren a lo chino. Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es un país. Cada cónsul es un señor feudal. Son amigos, gente que les dan un sueldo para empezar buenísimo. O sea, lo cierto es que un cónsul llega muy bien pagado de acuerdo a la economía del país a donde va. Y por pobre que sea el país, le pagan en dólares, le dan la ayuda de renta, o sea, le pagan la renta de la casa, le dan chofer, le dan vehículo oficial con todos los gastos, tiene gastos de representación, comidas, etcétera. Y por ahí se inventan esas cosas que el Instituto de la Cultura de México, Instituto de México, que algunos sí lo aprovechan para ayudar a la comunidad. Muchos sí promueven los eventos culturales para llevar México al mundo y que las comunidades mexicanas en el extranjero entiendan lo que es la cultura mexicana. Pero otros, a ver, ahí les va un ejemplo. En este momento, por favor, comunidad, contéstenme. ¿Han visto un video de Isabel Arvide, la que fue periodista consentida de José López Portillo? Ya se imaginarán por qué. Ella escribía en el periódico El Sol de México, cuando El Sol de México era un corruptazo, lo cierto, porque los Vázquez Raña se sirvieron mucho del gobierno de Echeverría y el gobierno López Portillista. También el de la Madrid. Entonces, Isabel Arvide era columnista, pero recibía dinero en todas las secretarías, cobraba como aviadora. Y fue hasta que le fue a llorar a López Obrador en una mañanera que pues no tenía ingreso, que ahí te va, un consulado o una embajada, arréglatelas. Obviamente la señora ya no abre la boca. A ver, ¿ha abierto la boca para ayudar a los mexicanos? ¿Ha abierto la boca de manera escandalosa como lo hizo hace 2 años en aquel grito del 15 de septiembre? No se ha visto nada. Y hay mexicanos en Estambul. Acabo de hablar con un amigo. Tengo una amiga
que trabaja en una empresa en Turquía, pero por el tipo de trabajo y relación comercial, como son empresas que tienen negocios con Siria, con Turquía, con otros países que están en conflicto, pues prefirió nada más darme información y no aparecer públicamente. Pero, por ejemplo, les doy un ejemplo claro de esto. General Electric, la compañía de electrodomésticos y esto y lo otro, etcétera, dejó de vender a Irán lavadoras, estufas, secadoras, licuadoras, etcétera, por el veto que Estados Unidos le impuso. Pero vean el buen dominio de las empresas corporativas norteamericanas. ¿Qué pasa? Los ejecutivos van y hacen una sociedad con Mave, la compañía que produce en México electrodomésticos, y les ponen la calidad de General Electric. Entonces, desde México, esos productos se exportan a Irán, a Irak, a países con los que Estados Unidos no hace negocios por la situación de los embargos. Y así lo resuelven fácil, se lavan las manos. La señora Isabel Arvide, hasta este momento, o sea, ya van días de que se registró el terremoto, tristemente, y nos duele a los mexicanos. Nosotros hemos vivido desde 1985 terremotos constantemente, incluso siempre por la misma fecha, 19 de septiembre, pero ya no los quiero vivir porque a mí me tocó escuchar a esos niños, a esas víctimas gritar desde abajo de los escombros, pidiendo ayuda. Entonces, yo lo que siento es que no sé a qué quiere jugar esta señora diciendo que es cónsul o del cuerpo diplomático acreditado, si no hace nada. No hace nada, honestamente. Entonces, lo más triste es que en este momento la comunidad mexicana en esos países está pidiendo ayuda. Y esta señora no está dando ningún apoyo. O a lo mejor vamos a dar el beneficio de la duda, o a lo mejor lo pidió y Marcelo Ebrard y López Obrador, bueno, pues ya sabes, mandamos todo a Cuba, Nicaragua, Venezuela, ya no hay recursos, diría Marcelo Ebrard. No sabemos. Pero es muy, muy triste. Y a mí me duele demasiado. A mí me pegan mucho este tipo de tragedias, porque, como se los dije, pues yo muy joven, bueno, todavía me siento joven, pero más joven, pues siendo periodista, me tocó vivir el terremoto del 19 de septiembre. Y luego, como hay gente que me critica y dicen que hablo sin bases y esto y lo otro, bueno, ahí está la foto. ¿Ah? Por cierto, está allá en la foto de arriba, estoy con unos camarógrafos de CNN en un evento después de una cobertura en Chicago. Pero ahí está la foto. Esa foto de blanco y negro, me la tomó Gerardo García, un reconocido fotógrafo de la revista Proceso. Le mando un abrazo. Fíjense lo que hacía Gerardo. En las noches era ferrocarrilero, estaba en el telégrafo de los ferrocarriles nacionales de México, y en el día se iba a tomar sus fotos para los reportajes. ¿Y cómo se transportaba? Agarraba su mochila de cámaras y se subía al ferrocarril y vámonos. Al ferrocarril no hay quien lo pare. Llegaba a los lugares.
tantas historias que se viven en este negocio del periodismo, pero para regresar al caso, tristemente les aviso, hay mexicanos en Siria, hay mexicanos en Turquía, y ni quién. Días después, ya Estados Unidos ya mandó 3 aviones militares con ayuda, con expertos. Marcelo Ebrard por ahí presumió la foto de un perro y fue todo lo que pude encontrar. Muy bonitos los servicios de rescate de mexicanos que se han hecho a base de esfuerzo. Ese pueblo mexicano solidario que hombro con hombro, cada que tiembla y se derrumba un edificio, sacan a sus víctimas. Pero el gobierno, en el fondo de desastres que no sabemos dónde quedó, bien podrían estar ayudando a estas familias que trabajan en esos países o a las familias que están en México que aparentemente reciben divisas de esa gente que está trabajando arduamente. Pero no, tristemente lo que pasa con el gobierno mexicano es que ellos, el dinero que hacen o que manejan, es el que se roban de los fideicomisos, es el que obtienen de la extorsión de los carteles, es el que obtienen de todo el tráfico de fentanilos y de drogas. Y el Pentágono, les dije hace unas horas en el programa de ayer, ya aclaró que los globos sí son militares, los globos chinos, con equipo para rastrear inteligencia sobre bases aéreas de Estados Unidos, cantidad de bombas, etcétera, etcétera. Y un globo similar también cruzó México. Y lo más triste es que de acuerdo a las imágenes de satélite, los globos fueron lanzados desde los barcos que vienen de China con fentanilo. ¿Ah? Escúchelo bien, los globos de espionaje chinos fueron lanzados desde barcos que vienen de China con el fentanilo. Y son barcos que lucen así como pesqueros. Algunos de ellos con apariencia de pesqueros mexicanos, porque hay una gran colusión entre los carteles mexicanos y las mafias chinas. Qué casualidad, todo se organizó en aguas internacionales y entraron al litoral mexicano para formalizar algunas cosas. Después de eso, esas embarcaciones regresan a las aguas internacionales a lanzar los globos programados para cruzar Estados Unidos y cruzar México. A ver a qué le sabe al señor López Obrador y al señor Marcelo Ebrard el hecho de que ya se formalizaron las demandas contra México por el hecho de las violaciones al TEMEC. Vamos con Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Continuamos. Gracias. Buenas noches, buenos días, bienvenidos al espacio de la inteligencia emocional financiera con Vale Laco. Esta es la segunda parte de la charla acerca de cómo los migrantes nos adaptamos al nuevo estilo de vida y algunos sí encontramos el sueño americano, para otros lamentablemente se convierte en pesadilla. Bienvenida, Vale, el micrófono y cámaras son todos tuyos. Genial, un placer estar acá nuevamente. Gracias, Frank, por la invitación. Y interesante lo de China, todo un tema. Y sí, la verdad que quería que sigamos conversando sobre este tema porque sé que mucha gente se quedó con ganas así, bueno, ¿y cómo hago con la parte financiera, no? Y acá va el tema de la coherencia, siempre que hablamos de la coherencia entre lo que uno gasta y lo que uno gana. Y acá tenemos diferentes escenarios, ¿no? Podemos pensar en las diferentes situaciones. Por ejemplo, aquella gente que viene con un trabajo ya, ¿no? O sea, ya le hace una oferta de trabajo a
La persona dice, bueno, la oferta de trabajo está en este lugar, en este país, es por este monto, y uno, por un lado, tiene que hacer el cálculo antes de decidir si aceptar la oferta o no, en cuanto a ver cuánto es el costo de estilo de vida, dónde me están proponiendo irme, y si lo que me proponen pagarme cubre o no eso, ¿no? Por supuesto que la respuesta va a estar, depende del estilo de vida que quieras vivir, depende del nivel de vida. A mí me encanta hacer la diferencia entre nivel de vida y calidad de vida, ¿no? Una cosa es la calidad de vida que uno tiene, que la calidad sería la expectativa versus realidad, que no sé si lo mencioné en el podcast anterior, que es cuando uno espera de la vida determinado bienestar, etcétera, determinadas experiencias y lo que está viviendo realmente, ¿no? Esa es la calidad de vida. Si la brecha es muy grande entre lo que espera la vida y lo que está viviendo, la calidad de vida es bastante baja, ¿no? Si lo que espera la vida es bastante similar a lo que está viviendo, es mejor. Este es un concepto que lo trae mucho el doctor López Rossetti, que es un médico clínico argentino que hace mucho estudio sobre la medicina del estrés y la felicidad, muy, muy interesante. Y después está nuestro nivel de vida, que es justamente este estilo de vida en cuanto al nivel adquisitivo, el poder adquisitivo que uno tiene, las experiencias de vida que va llevando en el día a día, ¿no? Entonces, volviendo a la situación, si nos hace una propuesta de trabajo, ¿no?, por determinado sueldo, y nosotros queremos tener un determinado nivel de vida, tenemos que ver si ese nivel de vida lo podemos costear con eso que nos van a pagar. Entonces, para eso hay que hacer un gran estudio de dónde vamos a vivir en cuanto a si vamos con familia, en cuanto, por ejemplo, el costo de los colegios, si estamos dispuestos a mandar a nuestros hijos a un colegio público o a un colegio privado. En el caso de si fuera privado, bueno, averiguar cuántos son los diferentes colegios privados, y si es público, entonces eso tenemos que si es algo que realmente priorizamos dentro de nuestra calidad de vida, una buena educación para nuestros hijos, es pensar, bueno, dentro de qué zonas están los mejores colegios para que nuestros hijos vayan dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Que eso fue un poco el análisis que hicimos nosotros. Nosotros, cuando decimos que queríamos venir a vivir a Estados Unidos, pensamos dentro de Estados Unidos, ¿dónde? Atlanta, dentro de Atlanta, bueno, ¿dónde? Justamente viendo un poco cuáles eran las zonas que tenían mejores colegios. Entonces ahí vamos a ver si es un colegio primario, un colegio medio, un colegio secundario, depende también en el país al que uno elija cómo están divididos los colegios, en qué edades, y ahí fijarnos, ¿no? Porque generalmente lo que ocurre es que los precios de las casas y los alquileres de las casas van en relación a cuán buenos o no son los colegios de la zona. Entonces, elegir el colegio para mí es el primer paso si es que vamos a un colegio. Y bueno, inclusive es un colegio privado también, porque queremos que nuestros hijos estén más o menos, bueno, eso es lo que creo, en la zona que está el colegio, para que los amigos estén más o menos en la zona, para que tampoco sea enorme el gasto que haya en transporte, para que puedan hacer programas más fáciles, para todo lo que es ayudarnos en la logística diaria, ¿no? Entonces ahí, si uno tiene hijos, primero pensar en el colegio, y a partir del colegio pensar el resto de las cosas. Otras personas pueden decir, bueno, no, pero yo quiero priorizar la distancia a mi oficina, ¿no? Que mis hijos se muevan, pero yo prefiero no moverme porque como trabajo largas horas, al final si no estaría nada en casa. Bueno, cada uno con sus prioridades. Pero ahí justamente hacer el estudio de mercado con respecto al tema de alquileres o de compra de vivienda, dependiendo qué es lo que uno quiere hacer. Y ahí hay un gran análisis. ¿Qué prefiero? ¿Comprar directamente, si es que tengo la posibilidad de comprar, o alquilar? Y ahí, de vuelta, cada uno tiene su mirada al respecto, porque vos bien lo sabés, Frank, ¿no? Cuando uno se muda es como que vas descubriendo el lugar, y quizá si uno compra, si bien quizá financieramente quizá pueda ser la mejor decisión si uno cuenta con ese dinero para hacerlo inmediatamente, quizá estaría bueno tomarse un tiempito como para ver si esta es la zona en la cual yo quiero asentarme, porque después, viviéndolo ahí, me doy cuenta que me hubiera convenido hacerlo del otro lado de la autopista, me hubiera convenido hacerlo donde sea, porque esta zona no es tan así como yo creía viéndola desde las visitas que puedo hacer, ¿no? Hacerlo por un par de meses, hacer un contrato temporario, o irnos inclusive, no sé, a un Airbnb, a un lugar como para realmente entender, a no ser que uno ya conozca muy bien la zona. Por eso cada realidad es muy diferente. Pero ¿qué te parece esa parte de jugarse y mudarse y comprar enseguida? Es como dice la gente, la moneda queda en el aire, y yo creo que
todos hemos pasado por lo mismo. Yo cuando tengo que moverme a una ciudad, pues después de estar unos días en un hotel, si me van a asignar más tiempo, claro, eso lo hacía de soltero, ya casado no se puede, pero yo prefería rentar un cuarto dentro de una casa donde la gente te transmitía la realidad del sector, la realidad de lo que es el diario vivir en una ciudad, y de ahí tomas mejores perspectivas. Pero es muy interesante lo que dices, ¿vale? Y principalmente que lo estás viviendo y lo has vivido en otros países. Ahora, económicamente hablando, ¿en qué país te ha costado más instalarte? Y disculpa si la pregunta es indiscreta. Ay, es que es muy distinto en cada uno, porque mira, cuando llegamos a Inglaterra, llegamos los dos recién casados con 2 valijas de 23 kilos y la idea era quedarnos por muy poquito tiempo, por 2 años. Entonces, tampoco teníamos mucha responsabilidad, entonces era como, bueno, somos nosotros dos, es comer nosotros dos, y ahí el ingreso era muy, muy bajo, pero era lo que esperábamos, porque yo de hecho trabajé como asistente en un colegio secundario cuando venía trabajando como coordinadora de 12 maestras, entonces bajaron mucho nuestros ingresos, pero ahí teníamos todo pago porque mi marido hacía el MBA, entonces, bueno, cuando uno paga el MBA, paga todo, ¿no? Con también la vivienda. Entonces, en ese sentido, la tranquilidad estaba en que, bueno, ya habíamos cubierto, ya él había cubierto todo, entonces, con el fruto de sus ahorros, entonces teníamos como esta tranquilidad, y también lo que son los primeros años del matrimonio, ¿no? Cuando uno es como que está disfrutando de otras cosas, o sea, no sé, por lo menos nosotros, ¿no? Después, cuando nos mudamos a Londres, que ya estábamos pensando en formar una familia, en tener hijos, ahí fue como más duro, porque de hecho nosotros vivimos la crisis del 2008, no sé si lo compartí en este espacio, pero nosotros vivíamos en Inglaterra, estábamos hace cuánto ya, hace 6 años, sí, y bueno, estábamos en Londres cuando viene la crisis del 2008, la burbuja inmobiliaria, con los precios que caen y todo. Y de hecho habíamos comprado una propiedad de Pozo con la intención de venderla antes de que se terminara de construir, ¿no? Y de repente nos encontrábamos que el valor de la propiedad estaba muy por debajo del valor que nosotros la habíamos comprado, y que por lo tanto, si teníamos que comprarla porque no se vendía, teníamos que pedir un préstamo que era mayor al valor de la propiedad, y con nuestros ahorros, bueno, fue realmente muy, muy, muy estresante. Una de las tantas veces que sufrimos crisis económico-financieras que después me llevaron a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Gracias a Dios tuvimos la fuerza de voluntad y la estrategia e inteligencia suficiente como para poder hacer muy buenos acuerdos con quienes nos habían vendido la propiedad y con brokers, etcétera, y terminó siendo un excelente negocio, lo que podría haber sido una de las mayores pérdidas de capital de nuestra historia. Así que fue muy buena la resolución, pero a costa de muchísimo estrés. Así que si me decís en qué lugar, y yo te diré que es Londres en el 2008, fue la mayor dificultad en cuanto a este miedo a decir lo perdemos todo, ¿no? Después, bueno, volvimos a tener la crisis en Chile, ¿no? Con una bebé recién nacida. Que yo siempre digo, o sea, ahora en su momento no estaba nada contenta, Francisco, atravesándolas, pero digo, claro, la vida me estaba probando una y otra vez para decirme, che, ¿vas a despertarte de esto? O sea, por algo este patrón está en vos, hay algo que hay que sanar acá. Y ahí fue cuando viene otra crisis más y digo, claro, o sea, no quiero que se repita más esto, o sea, ¿cómo puedo hacer? Entonces, bueno, ahí fue cuando arranqué yo mi propio proceso de desarrollo personal y empecé a darme cuenta de mi vínculo con el dinero y mi patrón del dinero, mi personalidad financiera, mi historia, y eso me llevó a desarrollar el concepto de inteligencia emocional financiera y el método que como siempre digo, soy mi primera alumna y a la que más le sirvió es a mí. Y sigo desarrollándome porque es un proceso, para mí es la vida misma, ¿no? Como cuando uno va aprendiendo y logrando cada vez su mejor versión. O sea que estoy muy contenta con todo lo que he crecido y me he transformado en este espacio. Pero sí, o sea, los grandes aprendizajes también nos llevan a esta última mudanza, es decir, tiempo al tiempo, ¿no? O sea, no esta ansiedad de querer llegar y querer tener tu casa propia y querer tener la casa. O sea, nosotros, de hecho, cuando nos mudamos acá, nos mudamos a una casa que es mucho más chica que la casa que teníamos en Argentina, considerablemente más chica, pero sabemos que estamos alquilando, entonces preferimos
destinar menos dinero al alquiler para poder tener más dinero de ahorro para luego comprar nuestra casa, ¿no? Y también para poder tener un flujo de caja mucho mayor, así podemos tener otro tipo de experiencias donde la liquidez se necesita. Entonces, este tipo de evaluaciones para mí son súper importantes porque quizá, de vuelta, ¿no? Volviendo al tema del estilo de vida, que fue la última columna que escribí en el diario La Visión, ahí es, ¿para qué querríamos tener una casa más grande, no? O sea, ¿estamos bien en esta o de repente para la gente que uno conoce o que va a conocer se quiere mostrar que tiene una casa más grande, que pudo comprársela y de verdad lo estás haciendo más que nada para un pertenecer desde el tener más que desde el ser, ¿no? Como yo siempre digo. Entonces, yo creo que tenemos que conectarnos con lo que nosotros queremos, como hice justamente en la columna, una pregunta era, imagínate que vivís en un lugar donde nadie te conoce, ¿no? Nadie te conoce. ¿En qué tipo de vivienda vivirías? ¿Con qué tipo de ropa te vestirías? ¿En qué tipo de vehículo te moverías? Etcétera, ¿no? Entonces, y cambia a lo que harías estando en un lugar donde la gente te conoce. Ojo, porque estás de verdad cediendo lo que realmente querés por la mirada de la afuera, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar un equilibrio, porque por supuesto que la gente que nos rodea nos es importante y queremos pertenecer. Yo no voy a decir de que es un tema que no tenemos que prestarle nada de atención porque somos seres sociales que nos gusta ser incluidos, pero justamente trabajar en nuestro amor propio, nuestra autoestima, para saber que vamos a estar incluidos, no importa en qué casa vivamos y no importa, ¿no? Si, por la gente que realmente nos importa, ¿no? Porque el que está con nosotros por el auto que manejemos o por la casa que tengamos, entonces, no sé, a mí al menos no me importa tanto ese tipo de persona, ¿no? ¿Coincidís? Totalmente de acuerdo, Vale. Y mira que yo estoy volviendo a pasar por una situación parecida. Pues ya estoy solo, muchos amigos me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer en tremenda casa? Porque la casa es familiar. Y pues imagínate, 32 años en esta casa, ¿cuántas memorias no ha de haber? Y todavía riego mis orquídeas que son de mi esposa y siempre me las encarga. Entonces ninguna se ha secado y eso lo digo con mucho orgullo porque está siempre aquí en mi corazón. Y la gente a veces sin pedir opinión se mete y te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Muévete a tu condominio, tienes un condominio de 2 recámaras. Pues no me dan ganas. O sea, yo sé que a veces lo hacen de buena fe y muchas cosas. Mi hijo, él sí me dijo claramente, papi, renta el condominio, yo sé que es mío, pero aquí en la casa a mí me trae muchas memorias, tú la quieres tener como si mami está aquí, te entiendo, y él se fue a su apartamento a Midtown, que es en el centro de la ciudad, paga un dineral, paga más que lo que cuesta la hipoteca de una casa, $2,800, es mucho dinero al mes, pero ve cómo piensan los jóvenes de ahora. No tengo que pagar internet, no tengo que pagar agua, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar basura, todos los servicios de mantenimiento están integrados, se rompe el aire acondicionado, lo que sea, a mí me tiene sin problema. Más que cuando en la casa yo le decía a mi esposa, ¿ahora de qué me disfrazo? Yo era el electricista, el plomero, el pintor, yo siempre hice de todo. Mi esposa solamente escogía la pintura del color que le gustaba y me tenía en la escalera las latas de pintura. Mira, ahora quiero la sala de este color. Así es que el sábado ya sabes. Entonces, así es la vida. Y a mí realmente me pongo mucho a pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a un apartamento que no conozco? Es difícil. Ahora lo que dices, el sentido de propiedad, lo que los americanos le llaman la distancia social. Aquí en los Estados Unidos, por buena que sea la colonia, por caras que sean las casas, por ejemplo, aquí en el Country Club of the South, a la vuelta de la casa tuya, hay casas hasta de $2 millones y los vecinos no se hablan entre ellos. O sea, muchas veces es solamente, aunque vivas en un apartamento, good morning, así nada más el saludo breve
y adiós, y hasta allí nadie se mete contigo ni quieren que uno se meta con ellos. O sea, es un estilo muy americano, muy diferente a Latinoamérica, que el vecino siempre está al pendiente de ti y esto y lo otro. Ahora a mí mis vecinos me cuidan, saben que pues estoy solo y todo mundo está al pendiente de mí, realmente, y le avisan a mi hijo cualquier cosa, pero eso del sentido de presencia en un sector ya no vale. Yo te lo digo porque vas a la farmacia y todos los farmacistas sí me conocen y ya me dicen, Mr. Durán, ahora le toca tal medicina, pero ya los cambian de farmacia cada 2 semanas, cada mes. Entonces es lo mismo como si tú te cambiaras a otro lugar. El jefe de la policía me conoce porque estuvo en el FBI y su mano derecha estuvo en la DEA cuando yo cubría noticias y los entrevistaba, pero ellos también los cambian de posición, de lugar. Mis vecinos, pues fui el segundo en comprar casa en esta subdivisión y creo que hay casas que ya cambiaron hasta 4 veces de dueño. O sea, es un proceso tan raro y tan largo, ¿vale? Que dices, bueno, ¿en dónde estoy? ¿A qué voy? ¿Y qué pasa? Las cosas son relativas en ocasiones y el sentido de propiedad de las cosas te lo da lo siguiente. Alguien muy cercano a mí es analista como tú, pero él para un banco. Y él me dice, mira, tú ya pagaste la casa y no la pagaste. Le digo, ¿por qué? Y él me contesta, porque cada año pagas de $3,000 a $4,000 de impuestos por esa propiedad. Es mucho dinero que uno le paga a la ciudad por una propiedad. Realmente lo que se llama property value o el impuesto predial, no sé cómo le llamen en Argentina, me imagino que también pagan algo parecido. Sí. Y nunca eres dueño. La aseguradora te exige a tener asegurada la propiedad. ¿Por qué? Porque si un árbol cae en casa del vecino, hay que pagar. Y si no está uno asegurado, son cantidades millonarias. Entonces, realmente siempre uno es nuevo y ajeno hasta en su propia propiedad. Yo ya lo empiezo a ver de esa manera. O sea, todo en la vida es transitorio. Ahora lo estoy aprendiendo. Yo pensaba, bueno, la casa está pagada, gracias a Dios no tengo problemas. Cuando la acabamos de pagar, el banco antes pagaba el impuesto predial. Ahora lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. Lo mismo el seguro. Y así son escalones que uno va subiendo y si uno no lo sube, se cae. Totalmente, me encanta lo que traes porque justamente en eso está el tema de la famosa libertad financiera, ¿no? Uno cuando trabaja por diferentes razones. Trabaja por un lado para cubrir el costo de su estilo de vida actual, para disfrutar y también para ir construyendo un capital para la futura libertad financiera, para ese momento en la vida en la cual no queremos ya trabajar más activamente por dinero, sino que queremos vivir de una especie de pensión, ¿no? Del ingreso residual o pasivo que nos generen nuestro patrimonio que fuimos construyendo. Y ahí justamente es donde uno nos tenemos, o sea, lo ideal sería plantearnos, si hubiéramos tenido educación financiera desde que arrancamos a generar ingresos, plantearnos qué tipo de inversiones nos dan mayor libertad y qué tipo de inversiones al final son más una cárcel que una libertad, ¿no? Y hay diversificar el tipo de inversiones, porque la realidad es que es verdad. O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene mucho patrimonio, tiene una excelente salud patrimonial, pero no tiene salud financiera. ¿A qué me refiero con esto, no? Tienen muchas casas, tienen quizá inclusive campos, bueno, en Argentina, en México, ¿no? O sea, tienen costos altísimos de seguros, de expensas, de mantenimiento, de, como decías, con la pintura y y lo otro, y al final es tanta la demanda mensual de gastos que les termina afectando mucho su día a día y por lo tanto termina siendo una cárcel en vez de una libertad, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy inteligentes a la hora de decir dónde invertimos y también, ojo, para mí, dependiendo de la personalidad financiera, porque para mí
tiene mucho que ver con la personalidad financiera de cada uno, que hablábamos la vez pasada. Hay gente que valora el tener su casa propia, ¿no? Más allá de todos los costos que puede llegar a tener, porque dice, o sea, que es la diferencia con tu hijo. Tu hijo dice, yo prefiero alquilar, ¿no? Que es verdad, las nuevas generaciones alquilan todo, hasta casi que si pueden alquilar un auto, bueno, lo alquilan a través del leasing, ¿no? O sea, en Argentina no se usa tanto ese concepto, acá sí, acá hay mucha más posibilidad de alquilar todo, ¿no? Entonces uno alquila todo, no es dueño de nada y tiene la libertad de ir moviéndolo como quiere, que es muy inteligente, está muy bueno, siempre y cuando ese alquilar no quiera decir que nos gastamos el mes a mes en alquilar todo y no estamos construyendo un patrimonio, porque ese para mí sería el riesgo, ¿no? O sea, quieras o no, lo que nos permite el pago de una hipoteca mensual es que de alguna manera vos te estuviste pagando tu casa con tu propio alquiler, ¿no? O sea, si uno compra en una casa, o sea, y la verdad que con el tiempo, y lo vimos con el tema de la inflación hace un par de podcasts, ¿no? Con el tiempo las casas van cada vez subiendo de valor, no solamente por inflación, sino por un tema de demanda, por menos espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno compró bien, termina siendo un buen negocio porque lo vende mucho más de lo que lo pagó, etcétera. O por supuesto tiene que ver el tema de los costos que tiene, porque de vuelta, bueno, me compro una casa en un club donde tenés esto y lo otro, y al final terminás gastando un montón por servicios que uno nunca usa, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas también. Pero de alguna manera, el ir comprando una casa con una hipoteca te obliga a hacer pagos mensuales en cuotas que de alguna manera uno termina después pagando gran parte de la casa. Por supuesto que esos son costos fijos que uno tiene, lo que mencionabas anteriormente. Entonces, si uno no tiene eso y alquila todo, bueno, tiene que asegurarse de que además de eso tenga un margen de ahorro para invertirlo en diferentes activos que vayan construyendo este capital. Porque si no, lo que puede ocurrir es eso, que llegan a la etapa donde ya el cuerpito dice, no quiero trabajar más por dinero, quiero generar ingresos pasivos y residuales, y uno no lo construyó. Y eso no pasa tanto por la generación que sea, sino que pasa mucho por la personalidad financiera, porque hay, entre las generaciones de los centennials, de los millennials, hay impulsivos, hay serviciales, hay ahorradores y hay analíticos, ¿no? Entonces cada uno va a administrar su dinero dependiendo de cuál es su personalidad financiera, ¿no? Así que volviendo al tema justamente de cuando uno decide mirar y irse a vivir a otro país y empieza a volver a construir un estilo de vida. Para mí es una excelente oportunidad, Francisco, ¿no te parece? ¿No lo sentiste de esta manera? Este momento decís, bueno, listo, ya está. Yo antes tenía este estilo de vida con una casa que quedaba quizás súper lejos del supermercado, quizás súper lejos del colegio de mis hijos, y ahora quiero algo donde no pierda tanto tiempo en todo este tiempo, en toda la logística. Quiero desde eso hasta tener más margen mes a mes para poder disfrutar y no llegar justos a fin de mes, porque entre que pagaste esto, lo otro, al final llegamos justos. O sea, es una muy linda oportunidad para tirar las cartas de nuevo, pero justamente como tenemos esta gran oportunidad de tirar las cartas de nuevo, seamos muy estrategas, ¿no? Y analicémoslo un poquito, o sea, al menos, y que no sea de vuelta otra tirada de cartas impulsiva, ¿no? Sí, y principalmente vale, si te fijas, los americanos, a mí me decía una gran amiga americana de nombre Cindy, con quien trabajé mucho en Turner Broadcasting, me dice, mira, Francisco, intégrate al sistema americano. Y le digo, ¿cuál es? Es que aquí te sirven el platito bien decorado para que te lo comas muy a gusto y pagas después poco a poco. Y así es en todo. Cuando compras una casa, tú vas a cualquier vecindario o colonia o barrio, como les dicen ustedes en Argentina, y aquí en Estados Unidos tú los encuentras muy bien diseñados con su estación de bomberos, sus escuelas, su centro comercial, para que todo te quede diagonalmente y simétricamente corto y lo puedas atender y que no te come el día en el tráfico. Entonces la gente, ¿qué sucede? Busca algo conveniente entre el trabajo y las escuelas, de manera tal que ahorras en gasolina, ahorras en tiempo y muchas cosas, porque hay estudios que revelan que el norteamericano gasta
promedio de 7 a 17 días al año sentado en el carro en el tráfico. O sea, juntas todas las horas que te has pasado parado en tráfico y pueden ser de 7 a 17 días. Y yo era uno de ellos. Quizá algunos que nos están escuchando en este momento están ahí en el tráfico escuchándonos. Exactamente, entonces es algo terrible. Y nos más aún el gasto de la gasolina, tan tremendo. Yo voy a cambiarle las gomas a la bicicleta para ya irme y le voy a poner una canasta donde cabe mi perrito y mi bolsa del mandado para irme de compras al supermercado y venir y esto y lo otro, y a la vez hago ejercicio y estoy en buena forma. Entonces, todo es relativo. Yo siento que todo lo diseñamos conforme a lo que tú aconsejas. El ahorro de dinero y de tiempo y de mejorarlo, todo esto traducido a comodidad de vida, pero principalmente estar tranquilos. Y ahí viene la inteligencia emocional financiera, porque a mí me ha pasado, me estreso más cuando tengo que pagarle algo al banco y que aún no me han depositado en la cuenta, no sé si te ha pasado a ti, y ay Dios mío, se viene este pago y al rato tengo que hablar con tal compañía porque me sobrecargaron en esto y en aquello. Me acaba de pasar en el seguro médico. En lugar de cobrarme $180 al mes, que es mi tarifa, porque soy solo, me están cobrando casi $300, que es lo que yo pagaba por una familia. Entonces estoy esperando a que sea la hora de hablar en el centro de Estados Unidos y reclamar, oigan, ¿qué pasa? Me están sobrecobrando. Y yo pienso que todos los días, como tú lo recomiendas, hay que estar inteligentemente y emocionalmente en el cálculo financiero. ¿Algo para cerrar, Vale, con respecto a este tema? ¿Te ha costado, perdóname, te ha costado caro mudarte a Atlanta o te has ahorrado dinero? Depende, todo mudanza lleva un costo importante porque uno tiene que, o sea, hay costos de mudanza de por sí, ¿no? En cuanto a muebles, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, hemos decidido dejar las cosas en Argentina y vender. De hecho, vendimos mucho, donamos muchísimo, regalamos un montón. Algunas personas están cuidando algunas cositas que eran de valor emocional más que de valor económico, porque elegimos empezar acá de vuelta y empezar a amoblarla de la manera que queríamos, de acuerdo a la casa que nos mudábamos. Entonces eso fue un costo alto, la verdad. Hay veces que de vuelta la empresa hay veces que la empresa te ayuda, hay veces que la empresa no te ayuda, depende de todo eso, ¿no? O sea, y acá algo que quiero comentar, que el otro día justamente estaba con unos amigos chilenos, ¿no? Y hablamos de este tema y era con los amigos chilenos. ¿Con quién era? Ah, no, en otro lado. Pero bueno, fue muy interesante porque hablamos justamente de los expatriados, ¿no? Que hay gente que no viene, o sea, en nuestro caso nosotros, a mi marido le ofrecieron un puesto de trabajo con X determinado sueldo y dijimos, bueno, a ver, veamos si cierran los números, no cierran los números y bueno, avanzamos, ¿sí? Hay otras personas a las cuales la compañía les ofrece expatriarlos, cada vez hay menos de eso. Pero ¿cómo sería el expatriado? El expatriado es la persona que le dicen, ya está, te pagamos todo, te pagamos colegio, te pagamos casa, te pagamos obra social, te pagamos todo, y te damos X monto de sueldo aparte, ¿no? Cada uno, por supuesto, con sus arreglos. ¿Y ahí qué pasa? Muchas veces cuando uno está como expatriado vive un nivel de vida, ¿sí? Un estilo de vida, un nivel de vida muy alto, donde accede a los mejores colegios, a la mejor zona, con casas muy caras, etcétera. Pero quizá el dinero que recibe mes a mes, que el cual no tiene que usar mucho porque ya está casi todo pago, no es del nivel de lo que recibe extra, porque obviamente que la compañía con eso no paga impuestos, etcétera, etcétera, entonces les puede dar más. ¿Y qué pasa? Esa familia, en el momento en que dejan de ser expatriados, tienen que bajar considerablemente su estilo de vida para poder acomodarlo al sueldo que reciben. En muchos casos pasa esto. Entonces ahí, ojo en cómo uno gestiona ese dinero extra que tiene, muy bien, ¿sí?
como para justamente poder armarse de ese capital, invertirlo bien y construirlo para después o seguir manteniendo el nivel de vida o lo que sea, y también sobre todo para lo que es la enseñanza hacia los niños, ¿no? Hacia la familia en cuanto el estilo de vida que uno lleva y la importancia que le da a esa casa, a ese auto, a ese viaje, ¿no? Como desde el tener y no tanto desde el ser, que siempre hablamos de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, es otro tema en sí, pero que para mí es súper importante evaluarlo porque a veces puede ser más desafiante el irse a vivir afuera para una familia expatriada que para una familia que tiene un sueldo de empleado local, ¿no? Bueno, ni hablar del tema del emprendedor, que es otro capítulo. Pero bueno, para ir cerrando, algo muy importante me parece que es no solamente, obviamente, que está uno de los mayores gastos tiene que ser la vivienda, suele ser la vivienda, pero también pensar no solamente los gastos mensuales como luz, gas, teléfono, supermercado, gasolina, seguros, comidas afuera, etcétera, que son súper importantes. Entonces ahí hacer un buen estudio y hablar con diferentes personas dentro de la zona que uno se va a mudar. Generalmente siempre hay alguien. O sea, dicen que estamos a 5 personas de cualquier persona, con lo cual yo creo que si uno realmente busca gente que vive en el lugar donde vos te querés ir a vivir, lo vas a encontrar. O sea, es simplemente ponerle el enfoque y tratar de conectarte con esa gente y no tener vergüenza a preguntar, bueno, mira, estoy haciendo, no te quiero preguntar cuánto vos gastás en supermercado, pero más o menos, ¿cuánto se estila gastar en supermercado por una familia de X cantidad de personas, ¿no? O para salir a comer afuera, hacer ese tipo de búsqueda. Y también contemplar algo que es muy importante y generalmente la gente no hace, son los gastos anuales, no solamente los gastos mensuales. ¿A qué me refiero con los gastos anuales? Es para incluir todo, incluir vacaciones, incluir servicio del auto, incluir también el ingreso que puedes llegar a dar de un bono, incluirlo dentro de los ingresos, incluir las fiestas, o sea, dependiendo de tu religión y de tu cultura, puedes tener fiestas como Navidad, donde o sea, solemos hacer más regalos, entonces los gastos en regalos son mayores, o cumpleaños, si son 5 en la familia, bueno, son 5 regalos de cumpleaños, son 5 festejos de cumpleaños, de vuelta, depende cómo cada uno la importancia que le da o no, pero esos son gastos esporádicos. A mí me encanta que tengamos todos presentes los gastos esporádicos, porque muchas veces en esos gastos es que se va el dinero y la gente dice, pero no entiendo, si yo gano tanto y mes a mes gasto tanto, ¿por qué nunca me alcanza ahí? Porque no estás contemplando en esto estos gastos esporádicos que hacen que la aguja se te mueva mucho, porque una vacación, estamos hablando de bastante más plata, de regalos de Navidad, estamos hablando del presupuesto que cambia. Así que hacer esos números antes de decidir emigrar, porque realmente eso va a afectar mucho nuestra salud financiera y por lo tanto nuestra salud emocional financiera, porque vamos a tener que lidiar con quizá picos de estrés financiero por no haberlo planificado bien, y simplemente viéndolo uno puede decir, bueno, entonces en vez de alquilar una casa de 3.000, alquilo una casa de 2.500, o en vez de una casa de 1.000, una de, ¿no? ¿Por qué? Porque esa diferencia de 200, 300, 500 dólares quizás es lo que necesito para vivir un año muchísimo más tranquilo, ¿no? O sea... Y comprar los caprichitos que a veces las mujeres tienen. Yo me acuerdo, mi esposa un día se quería comprar unas botas y yo le dije, bueno, pues ¿cuánto cuestan las botas? Hoy, cuando supe el precio, yo con eso me compraba zapatos 5 años. Entonces dije, no, si es un caprichito. Entonces, una cosa de mujer siempre cuesta 5 veces lo que cuesta algo para un hombre. No sé si lo has observado. Sí. Sí. Bueno, zapatos. Depende qué, pero lo que sí segurísimo es que al hombre le dura mucho más tiempo. El hombre tiene, no sé, las camisas, es la camisa celeste, la blanca, la punto, o sea, ya, de ahí no el pantalón, el saco, o sea, es como que es mucho más simple, no hay tanta variedad. Nosotras podemos... No, y las mujeres les tiene que combinar todo, hasta los zapatos, blusa, pantalón, cinturón, y nosotros de hombres no. Unos jeans, una buena camisa, un buen saco, vámonos. Exacto, pero mucho más simple. También nos tenemos que educar en la inteligencia emocional financiera. Vale, donde siempre nos falla es en el tiempo. Tú tienes otra entrevista en unos minutos, no quiero verme imprudente. Te agradezco nuevamente tu ayuda en esta gran colaboración y
pues en varios países me han dicho que conocen el banco que te patrocina en tu página. Entonces yo les he dicho, vayan a la página de Vale y creo que de ahí se pueden enlazar al banco, porque este banco da servicio en toda Latinoamérica, no solo en Buenos Aires. Como está en México también, y la mayoría de la audiencia es mexicana por el tipo de temas, entonces pues ya les referí para que les digas a tus patrocinadores que está creciendo la audiencia. Vale Laco. La encuentran en valelaco.com, en La Visión Periódico, La Visión Radio y en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Un abrazo, saludos y bendiciones a tus nenes, a tu esposo y a todos. Igualmente. Dios bendiga a todos quienes nos escuchan y quienes no nos escuchan también. Gracias. Dios los bendiga. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.